Muchas gracias. Bueno, los compañeros panelistas se han referido a disposiciones de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas tendientes a generar mayores ingresos a la hacienda pública, pero definitivamente también hay que abordar la otra vertiente del derecho financiero. El derecho financiero tiene dos vertientes: derecho tributario, que se encarga de ordenar los ingresos, y el derecho presupuestario y el derecho del gasto público, encargado de ordenar el gasto público. Yo me voy a referir a esta segunda vertiente y antes de hablar propiamente del tema del gasto, sí quisiera dar algunos datos para que tengamos clara la dimensión del problema de la deuda y del déficit fiscal que estamos enfrentando, que probablemente ya hemos leído y visto muchas veces en la prensa. Pero hagamos un breve repaso. El déficit fiscal del año anterior, 2017, ascendió a 6.2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, del PIB. Para este año 2018 se proyecta que va a aumentar al 7.1% del PIB. Y tengamos presente que un punto porcentual del PIB equivale a 370.000 millones de colones, con lo cual un déficit de 7 puntos son 2.5 billones de colones lo que estamos en este momento en términos de déficit para el 2018. Aproximadamente el 40% del presupuesto nacional se está financiando con deuda y para el año 2019 el actual déficit proyectado en un 7.1 se proyecta que va a aumentar a un 7.9% del PIB. Hablemos ahora de lo que es ya la deuda acumulada del gobierno a través de los años y el gobierno central. La deuda del gobierno central ya está rozando, se está acercando al 50% del PIB. Eso quiere decir que si todos los costarricenses trabajáramos 100% dedicados a pagar la deuda pública, tendríamos que trabajar 6 meses sin derecho a tomarnos ni un vasito de agua, ni a comprarnos un casadito, porque tenemos que dedicar todos los recursos de 6 meses de la producción nacional a pagar la deuda pública. Esa es la dimensión de esa deuda acumulada del gobierno central, porque la de todo el sector público ya también roza el 70% del PIB. En cuanto a déficit, la meta del gobierno actual es reducir ese déficit que anda rondando el 7% anual a un 3% anual. Pero el Banco Mundial nos pide un esfuerzo aún mayor. El Banco Mundial espera un ajuste de 4.5 puntos del PIB, con lo cual el déficit, según el Banco Mundial, debería andar en 2.5% del PIB en lugar del 3% que plantea el gobierno. Ese es el tamaño y la dimensión del déficit fiscal y de la deuda pública que estamos enfrentando. Los compañeros se han referido a las indispensables reformas tributarias que hay que adoptar, pero tenemos que estar conscientes de que esas reformas tributarias probablemente generen un 2%, 2 puntos porcentuales del PIB, 2.5 tal vez siendo más optimistas, y estamos ante déficits que andan rondando los 7 puntos del PIB. ¿Qué ha pasado en lo que se refiere a la materia del gasto público durante los últimos años? Y les voy a dar unos datos, lo que ha pasado en los últimos 10 años. La economía del país ha crecido en 10 años en un 135% y los ingresos tributarios han crecido en un 125%. Un poquito de rezago del ingreso tributario, pero ha crecido casi igual a la economía.
Entonces, repito, la economía ha crecido en un 135%, el ingreso tributario en un 125%, ¿y qué ha pasado con el gasto en 10 años? Ha crecido un 234%. Entonces, ahí tenemos un claro culpable de la situación que está, de la difícil situación fiscal que enfrenta el país. Entonces, además de las imprescindibles medidas tributarias, todos sabemos que hay una importante vertiente que tiene que ver con el gasto público, de manera que se reduzca el déficit fiscal y la deuda pública. Bueno, dados estas cifras de corte económico, y no siendo yo economista, estando en el Colegio de Abogados, yo creo que lo que nos corresponde es hacer un análisis jurídico de la deuda pública, del déficit fiscal, y preguntarnos cómo fue que llegamos hasta aquí, desde un punto de vista jurídico. ¿Qué normas fallaron? ¿Qué interpretaciones nos llevaron a este punto donde estamos frente al barranco fiscal y estamos a punto de desbarrancarnos fiscalmente? Y la otra pregunta es si hay marcha atrás y si tenemos alguna posibilidad de corrección. Antes de llegar a la respuesta, yo me voy a devolver 70 años a hacer una revisión histórica de lo que fue la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, y teniendo en cuenta que en la Constitución tenemos un artículo que es el 176 que nos dice lo siguiente, me permito leerlo. El artículo 176 dice: el presupuesto ordinario de la República comprende todos los ingresos probables y todos los gastos autorizados de la administración pública durante todo el año económico. En ningún caso el monto de los gastos presupuestos o presupuestados podrá exceder el de los ingresos probables. Ok, cuando leemos esta norma vemos claramente que no se está mencionando el término de equilibrio presupuestario. La norma en ningún momento nos habla del equilibrio presupuestario. Pero cuando vamos a las actas de la Asamblea Constituyente, nos encontramos reiteradas participaciones de don Rodrigo Facio, de don Fabio Baudrit, hablando de que en esta norma se está haciendo referencia al equilibrio presupuestario. Los gastos presupuestos en ningún caso deben exceder de los ingresos que también están en el presupuesto. Eso nos lleva a la conclusión de que este artículo estaba pensado para hacer referencia a ingresos sanos, a ingresos que no provienen de la deuda pública y que son básicamente los ingresos tributarios. Les leo una frasecita del constituyente Baudrit, dice: por el principio de equilibrio presupuestario se proscribe enfáticamente y desde la Constitución la práctica de elaborar presupuestos desequilibrados o con déficit. Entonces, el contribuyente de 1949 tuvo en mente, cuando se aprobó este artículo, la idea de equilibrio presupuestario, y además hubo otra idea latente muy clara en la constituyente, que es la clara distinción entre el presupuesto ordinario, para qué sirve el presupuesto ordinario, y el presupuesto extraordinario. Y el constituyente establece, bueno, en el presupuesto ordinario es este del 176, donde hay unos ingresos sanos tributarios que son los que se destinan a cubrir los gastos ordinarios del gobierno, los gastos corrientes del gobierno, de manera que hay equilibrio presupuestario. Pero también se mencionó y se recoge en la Constitución la figura del presupuesto extraordinario, donde sí se admite la deuda, y los constituyentes del 49 dicen, bueno, sí, aquí sí, en el presupuesto extraordinario sí puede haber deuda, sí puede echarse mano a los empréstitos públicos, pero con una finalidad,
que es la de ligar esos ingresos de la deuda a proyectos de inversión, no a cubrir el gasto corriente del gobierno. Bueno, tan claros estaban en el tema, y esto ya es como una anécdota, tan claros estaban en el tema del equilibrio presupuestario que el constituyente Chacón Ginesta pide que se elimine una norma de la Constitución que finalmente fue eliminada, no se incorporó a la Constitución, que decía que en el presupuesto debería incluirse una partida presupuestaria para hacer frente y cubrir las obligaciones a cargo del Estado que fueran declaradas por los tribunales de justicia, por sentencias condenatorias contra el Estado. Resulta que el constituyente Chacón Ginesta dice que hay una terrible amenaza en ese momento, en 1949, contra el Estado, porque se están preparando unas demandas astronómicas contra el Estado por la suma de 70 millones de colones, que iban a desbalancear las finanzas públicas. Y eran los reclamos que planteaban los calderonistas por el tema de la incautación de bienes posterior a la Revolución del 48, y también reclamos de los ciudadanos italianos y alemanes que durante las protestas de la Segunda Guerra Mundial habían visto saqueados sus comercios. Entonces, el diputado Chacón Ginesta dice, sí, lo justo es que el gobierno pague, pero que pague cuando hay plata. Si no hay plata, hay que eliminar esa norma, y la norma se eliminó. Bueno, ahora volvamos 70 años adelante, vengamos al día de hoy, sabiendo que el constituyente del 49 quería diferenciar y distinguir entre ley de presupuesto ordinario y ley de presupuesto extraordinario de la República. Lamentablemente, la práctica en nuestro país es que se discute y se aprueba una misma ley en un solo documento que se llama Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinarios de la República. Entonces, esa distinción que quería hacer el constituyente no se puede hacer. E incluso eso tiene una terrible dificultad, y esa terrible dificultad la ha admitido la Sala Constitucional, porque la Sala Constitucional dice, bueno, en los casos en que se mezclan ingresos corrientes con ingresos extraordinarios en un solo documento llamado presupuesto ordinario y extraordinario, se presenta el inconveniente de que no es posible distinguir cuáles gastos serán financiados con cuáles ingresos, haciendo prácticamente imposible, yo diría imposible, determinar cuándo y cuántos de los egresos de una u otra índole se pretenden cubrir con qué clase de ingresos. Eso lo resolvió así la Sala Constitucional en un voto del año 1996. A pesar de que se dice que no es conveniente, esa ha sido la práctica reiterada. ¿Y cuál es la consecuencia de que sea imposible saber con cuáles ingresos sanos o de deuda estamos pagando los gastos? Bueno, que se ha abierto la puerta al desequilibrio presupuestario y se ha tolerado y se le ha dado un espaldarazo y se ha tolerado el tema de que se discuta una sola ley de presupuesto. Como se diría popularmente, además, tras cuernos palos, porque hay otro inconveniente a nivel de la jurisprudencia constitucional, y es que se tolera el endeudamiento para cubrir el gasto corriente del gobierno, y esto desde el año 1994. Disculpen que lea, pero es importante que veamos lo que ha dicho la Sala sobre el tema. Dice la Sala Constitucional, desde esta perspectiva es propio del Poder Ejecutivo, como parte de las atribuciones que le competen, resolver la forma en que va a proveer el financiamiento de los gastos del Estado, y dentro de los límites que la Constitución impone a los órganos que intervienen en el procedimiento de aprobación de la ley de presupuesto y de su posterior ejecución y liquidación, no hacen diferencia a una determinada forma de financiar el gasto público. Luego sigue, es decir, a nivel constitucional,
Al Poder Ejecutivo no se le impone una directriz sobre la forma en que debe proveer el financiamiento del presupuesto. Sin embargo, la Constitución no impone al Poder Ejecutivo una fórmula que lo limite en la forma de obtener los fondos que se requieran para solventar los gastos públicos. En consecuencia, la emisión de bonos de deuda interna como forma de financiar parte de los gastos autorizados del presupuesto no resulta contraria a las disposiciones constitucionales. Entonces, la conclusión es que en la intención de la Sala de dejar que sea el Poder Ejecutivo el que tenga un amplio margen de maniobra en la materia presupuestaria, lo cual es comprensible, también se le ha abierto la puerta al desequilibrio financiero reiterado y cíclico. Es que está bien que fuera durante 1 o 2 años que se echa mano de una deuda por una circunstancia especial para cubrir los gastos ordinarios del gobierno, pero esto es la regla general. ¿Se justifica lo anterior? Bueno, habrá quienes digan que en el artículo 176 de la Constitución Política, que ya vimos que el constituyente quería que fuera un artículo de equilibrio financiero, pero habrá quienes dicen, no, es que en el artículo 176 no se menciona la noción de equilibrio financiero, solo se habla de gastos y de unos ingresos, entonces esos ingresos eventualmente pueden ser ingresos provenientes de la deuda pública. Yo estoy totalmente en desacuerdo con esa posición, creo en el equilibrio presupuestario y creo que la Sala Constitucional, si nosotros como abogados tuviéramos que proponerle a la Sala Constitucional una manera de enderezar la interpretación del artículo 176 constitucional, a pesar de que no menciona expresamente la noción de equilibrio presupuestario, yo le recomendaría a la Sala que que utilice la misma línea de argumentación que utilizó en relación con la contratación administrativa y la licitación pública, cuando en el año 98 la Sala Constitucional dice, bueno, tenemos un artículo que habla de la contratación administrativa y de la licitación pública. Los principios de contratación administrativa no están mencionados en el artículo, pero les vamos a dar rango constitucional porque ahí está mencionada la materia de contratación administrativa. Si la Sala dijo eso de una norma de la Constitución y teniendo en cuenta que incluso las de presupuesto son 6 artículos que hablan del presupuesto, yo diría que con más razón la Sala debería decir que los principios del derecho presupuestario también tienen rango constitucional. Y entonces pasaríamos de una noción totalmente añeja que manejamos en nuestro medio del derecho presupuestario, donde el derecho presupuestario lo vemos solo desde el punto de vista de una clasificación orgánica, ya esa es la clasificación más vieja que tiene el derecho presupuestario, donde se dice tal órgano o ente se le asigna una suma X de dinero para que lo gaste. Ya el derecho presupuestario ha evolucionado mucho. Deberíamos tener incorporados por esa vía en la Constitución, si se siguiera esa línea de argumentación, un principio de gestión financiera, conforme al cual la administración de los recursos financieros del sector público se orientará a los intereses generales de la sociedad, atendiendo a los principios de economía, eficacia y eficiencia en el gasto. Un principio de programación, conforme al cual los presupuestos deben expresar con claridad los objetivos, las metas y los productos que se pretenden alcanzar, así como los recursos necesarios para cumplirlos, de manera que puedan reflejar el costo. Por ejemplo, yo estoy totalmente a favor del 8% que se destina constitucionalmente a la educación, creo en la educación pública. Lo que me da mucho dolor es que cuando se hacen pruebas PISA a nivel internacional, resulta que ese gran gasto que hacemos en educación no se traduzca en resultados reales, donde digamos estamos invirtiendo bien la plata, el gasto público es eficaz, es eficiente.
En fin, eso es lo que yo considero que debería ser una interpretación que reoriente el entendimiento del equilibrio presupuestario y de que es posible modernizar el entendimiento de lo que es la ley de presupuesto y el equilibrio presupuestario. Sin embargo, la verdad es que eso no se ha llegado a admitir y podemos decir que el derecho presupuestario en Costa Rica es todavía una cenicienta. Y bajo ese marco constitucional que tenemos para regular el gasto público, entonces la pregunta que yo les hago es, estamos hablando de más ingresos, vamos a tener que contribuir, es un deber ciudadano contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Pero ¿qué va a pasar con esos impuestos? Bueno, no tengo duda de que los primeros años los ingresos tributarios van a tener que destinarse al pago de la deuda. Pero yo esperaría que en el mediano y en el largo plazo los tributos que paguemos se transformen en lo que todo ciudadano quiere: mejor educación, mejor salud, más seguridad, mejor infraestructura. Bueno, podríamos decir no mejor infraestructura, casi que podríamos decir infraestructura. Así es que eso es lo que yo esperaría una vez que se supere el tema del déficit fiscal. Pasarán muchos años, pero lamentablemente hay que remozar el derecho presupuestario y hay que establecerle exigencias al Estado en lo que se refiere a la eficiencia y eficacia del gasto público. Si no, vamos a seguir en el mismo ciclo, donde nos van a pedir más ingresos, más tributos, y de aquí a unos años la curva del gasto va a seguir creciendo, sin que los ciudadanos veamos eso transformado o sintamos que se nos está retribuyendo justamente por esa contribución que estamos haciendo. Ya para cerrar, hay que reconocer que el gobierno está dando pasos para la contención del gasto, muy tímidos y muy pequeños, y podríamos decir que son una gota en el mar, y aquí excuso al gobierno en parte porque también en Costa Rica construimos una maraña legal de destinos que están constitucional y legalmente ya comprometidos, ya están amarrados de antemano. Entonces el ministro de Hacienda o la señora ministra de Hacienda en realidad tiene poco margen de maniobra en realidad con el recorte del gasto. Hay un proyecto de ley que es el 20.580 que pretende eliminar las asignaciones legales del gasto y además aclarar que todos los gastos en educación, de todos los programas destinados a educación, suman para efectos del 8% constitucional consagrado a la educación. Si se pasa de ese 8%, no existirá la obligación de girar en exceso. En convenciones colectivas, bueno, tenemos recientemente la decisión de la Sala Constitucional que acaba de reducir el máximo de cesantías que se pueden reconocer en las convenciones colectivas de 20 a 12. También es importante, pero sigue siendo una pequeña gotita en el mar. Y creo que lo más importante que está pendiente es que el gobierno presente, ya ha dicho que más o menos en el plazo de un año pretende presentar una ley de regulación del empleo público, de las remuneraciones y pluses salariales. Un último punto que toco es el de la subejecución presupuestaria, que es otro de los problemas relacionados con el gasto público. Me parece que no hace falta absolutamente ninguna reforma legal. Lo que hacen falta son pantalones de los jerarcas para exigir al funcionario que no ha ejecutado el presupuesto, exigirle responsabilidad, porque tiene un costo elevadísimo para la hacienda pública presupuestar recursos que finalmente no son ejecutados. Muchas gracias. Efectivamente, yo quisiera agradecer la reseña histórica que hizo don José Antonio, la importancia de traer aquí de nuevo las actas del constituyente y la oportunidad que se da a la Sala Constitucional para que vuelva sobre esa puerta abierta
y la cierre con una propuesta concreta como fue lo que comentó sobre la oportunidad de dar rango constitucional a los principios de derecho presupuestario. Es una gran oportunidad. Esto es muy importante que recordemos que la mesa de hoy es una mesa académica, ¿verdad?, enfocada principalmente a un análisis técnico de las normas. En términos generales, me parece que de los comentarios hechos por los colegas, lo que es el impuesto sobre la renta es un impuesto que viene a modernizarse, implementa las recomendaciones de la OCDE. En realidad se han escuchado comentarios positivos con oportunidades de mejora en la parte de amortización de intangibles, en la parte de diferencial cambiario. Pero como ven, y voy a dar la palabra a don Adrián, los comentarios, también hay oportunidades de mejora en el IVA, pero vemos unas normas que se vienen a modernizar, una propuesta de modernización que incluiría mayores ingresos para el gobierno, junto con lo que dijo don José Antonio, la necesidad de trabajar en el gasto. Don Adrián, por favor. Sí, a mí me ha gustado mucho el planteamiento de José Antonio Saborío, porque de alguna manera pone sobre el tapete qué pudo haber hecho el derecho, y en particular a través de la Sala Constitucional, para que no estuviéramos donde estamos, o para que de aquí en adelante podamos estar mejor, y no simplemente decir, bueno, todo esto es algo a quien hay que responsabilizar es a los políticos, pero a fin de cuentas los operadores del derecho no han tenido mucha responsabilidad en este tema. Y francamente, a mí me parece que si analizamos la jurisprudencia de la Sala Constitucional en temas hacendarios, el balance, a mi juicio, es terriblemente negativo. O sea, la Sala Constitucional realmente, y para decirlo coloquialmente, la ha pifiado en el análisis de los temas hacendarios. Lo que nos acaba aquí de exponer José Antonio sobre la interpretación del artículo 176 de la Constitución Política me parece muy evidente. Hay un principio interpretativo de las normas que dice lo siguiente, dice: hay que interpretar que el legislador que hizo la norma era una persona inteligente. O sea, no podemos partir de que quien hizo una norma fue una persona no inteligente. Interpretar una norma como si lo hubiera hecho una persona no inteligente, me parece que es, salvo que la norma esté demasiado evidentemente redactada por una persona no inteligente, hay que partir de que quien estuvo detrás sí lo era. Y vean, entender que el constituyente se haya molestado de introducir el artículo 176 solo para decirnos que tiene que haber un equilibrio contable en el presupuesto, me parece absurdo. ¿Para qué se va a poner eso en la Constitución Política? Decir que en un presupuesto el lado de los ingresos, la suma de los ingresos debe coincidir con la suma de los gastos, es una necedad, ¿verdad? Porque es obvio. ¿Quién se le ocurre que un sistema contable básico no tiene que cerrar ingresos y gastos? Si se puso ahí es para poner algún tipo de disciplina en la forma de financiar el presupuesto. Y de hecho hubo en algún momento en la historia de la jurisprudencia donde se dijo no se pueden financiar, la misma Sala lo dijo, no se pueden financiar gasto corriente con deuda. Pero le duró poco, rápidamente corrigió esa línea jurisprudencial. Pero no solo eso, sino que si nosotros nos vamos a la jurisprudencia de la Sala Constitucional sobre la reserva de ley aplicada al tema tributario, nos encontramos con una Sala Constitucional que ha admitido de manera abierta el abuso de las minorías en el procedimiento legislativo a la hora de aprobar impuestos. Sí, los procesos legislativos del proyecto de ley del gobierno de Abel Pacheco, el proceso legislativo de Laura Chinchilla, y estamos por ver qué va a pasar en ha sido, o esos dos fueron de un abuso del derecho de la minoría evidente, descarado, público y notorio,
y sin embargo, si ustedes revisan la jurisprudencia de la Sala Constitucional de esos dos procesos, no hay un solo párrafo, salvo en el voto de minoría de la sentencia relacionada con el proyecto de la época de don Abel, donde 3 magistrados sí hicieron el análisis correcto y dijeron, no, aquí ha habido un abuso de la minoría, el proyecto se aprobó bien, se respetó el derecho, más bien hubo abuso de la minoría. Sin embargo, en la jurisprudencia de mayoría y luego de unanimidad posteriormente, se ha sostenido que la minoría puede abusar de manera descarada y está bien, y por lo tanto podemos pasar 4 años discutiendo un proyecto de ley para la creación de impuestos y no pasa nada si hay un señor que echa mano a los carretillos de mociones famosos e impide que la mayoría pueda tomar una decisión. Y la Sala Constitucional, su jurisprudencia, ha permitido eso. Y por último, en el tema de los destinos específicos, la Sala Constitucional ha oscilado entre los 2 extremos sin llegar al justo medio. En alguna parte de su jurisprudencia dijo, los destinos específicos no hay que cumplirlos porque en una norma de impuesto que tiene un destino específico hay que diferenciar la parte que establece el impuesto y la parte que destina a un determinado gasto. Y por lo tanto, esta segunda parte puede ser reformada en una ley de presupuesto. Esa tesis, digamos, desde el punto de vista del equilibrio presupuestario hubiera sido mucho más sana. Sin embargo, no era una buena tesis porque precisamente la manifestación del consentimiento de los responsables, de los representantes populares para la aprobación de impuestos incluye que si esos representantes aprueban un impuesto para un fin determinado, y eso es constitucionalmente legítimo, que vamos a ver en algunos casos no es constitucionalmente legítimo, ese destino debería respetarse porque si no se estaría defraudando la voluntad de los representantes populares y por tanto del pueblo. Vamos a crear un impuesto a los combustibles, es para las carreteras, no me lo use para otra cosa, si no, no lo hubiera aprobado. Eso es más o menos la lógica que debería existir en este tema de los destinos específicos. Pero bueno, la Sala entonces se fue al otro extremo y dijo, no, todos los destinos específicos hay que respetarlos, con lo cual, pues sencillamente desde el punto de vista del equilibrio presupuestario, pues era un suicidio colectivo. En realidad, el punto intermedio está bien desarrollado en la doctrina hacendística. Lo que pasa es que pareciera que a veces la Sala Constitucional ha tenido un déficit de atención en relación con el tema de la teoría hacendística. Y la solución es muy sencilla. Los destinos específicos riñen con la lógica y con el principio mismo del presupuesto. Si todos los ingresos ya tienen su destino preestablecido en el momento en que se crea el ingreso, ¿para qué vamos a ir año con año a convocar un proceso presupuestario? Porque sencillamente no habría nada que decidir en ese momento porque ya todos los destinos vendrían establecidos en la ley de cada impuesto, con el problema que entonces no se puede tomar decisiones coyunturales, circunstanciales, para ver cuáles son las necesidades de cada año que van evolucionando y utilizar la masa de recursos para inteligentemente financiar esas necesidades y de acuerdo con la decisión política de cada momento. Con lo cual además en algunos casos va a haber un sobrefinanciamiento de ciertas necesidades y un subfinanciamiento de otras según la recaudación del impuesto que fue destinado a un determinado, a la satisfacción de una determinada necesidad. Entonces, eso significa que no se pueden destinar los impuestos esenciales del sistema tributario. No puede haber un destino específico ni del impuesto de ventas ni del impuesto de renta. Cero. Cualquiera tendría que ser radicalmente inconstitucional. A lo sumo pueden haber algunos impuestos, sobre todo aquellos que gravan según un principio el beneficio, como el impuesto del combustible, lo pagan quienes utilizan las carreteras. Ese destino específico está bien, pero tienen que ser impuestos que no son los impuestos esenciales del presupuesto. Por el momento en que lo son, sencillamente están atentando contra la institución presupuestaria misma que tiene rango constitucional. Vean ustedes que son 3 temas claves de la hacienda pública donde la jurisprudencia de la Sala Constitucional definitivamente ha abonado a este
barranco no solo fiscal, porque es que el problema de un barranco fiscal es que un barranco de todo, es un barranco económico, es un barranco de la vida presente y de las generaciones futuras, de tal manera que también por ese lado es importante lograr un reencauzamiento de la jurisprudencia, una mayor sensibilidad, una mayor profundidad en la forma en que resuelve la Sala Constitucional en materia de hacienda pública.